Mi mamá se llevó a mi hermano, mi papá se llevó a mi hermana, y a mí me dejaron en una casa hogar. Años después, cuando vieron lo que había construido, todos quisieron volver a mi vida. El teléfono no paraba de sonar. Dejé que sonara. 5 minutos. 10 minutos. 30 minutos. Mi nombre es Sofía Reyes. Tengo 32 años y soy dueña de una cadena de panaderías artesanales en Tijuana que a la gente le encanta llamar inspiradoras. Como si el éxito, de alguna manera, hiciera una historia más fácil de escuchar. No es así. Porque no importa cuán hermosa parezca mi vida ahora, hay un sonido que todavía puede arrastrarme de vuelta a mis 8 años. Un teléfono que suena y suena mientras yo me quedo ahí, paralizada, sabiendo de antemano que la persona al otro lado quiere algo que debería haber recibido hace décadas. Ese día, mi pantalla se iluminó una y otra vez con números que no había guardado pero que, de algún modo, reconocía. Dejé que sonara. 5 minutos, 10, 30. Seguí glaseando pasteles, revisando los hornos, firmando facturas, actuando como si mis manos no estuvieran temblando de repente. Porque la última vez que esperé a esa gente, yo era una niña pequeña con una maleta diminuta, sentada en una silla de plástico duro en un lugar que olía a cloro y a cobijas viejas, escuchando a los adultos prometer que solo me dejarían allí por un tiempo. Mi madre se llevó a mi hermano, mi padre se llevó a mi hermana, y a mí me dejaron atrás en una casa hogar. Como si yo fuera la pieza extra que nadie tenía espacio para llevar. Durante años, no hubo nada. Ni llamadas, ni cartas, ni tarjetas de cumpleaños, ni pasos que volvieran por mí. Luego, una entrevista se hizo viral. Un artículo le contó al mundo lo que había construido con mis propias manos. Y de repente, el silencio terminó. Todos querían volver. Querían explicaciones, perdón, quizás incluso un lugar en la mesa de la que una vez se aseguraron de que yo nunca formara parte. Pero a la gente le encantan las historias de redención porque nunca tienen que vivir la parte en la que alguien elige abandonarte primero. Antes de contarles quién me llamó ese día y por qué dejé que el teléfono sonara hasta que el silencio comenzó a dolerles a ellos, díganme desde dónde están viendo esto y qué hora es allí ahora mismo. Quiero saber cuán lejos llega esta historia antes de abrir la puerta al pasado. Antes de que mi familia se rompiera, parecíamos normales desde fuera. Vivíamos en Hermosillo, Sonora, en una casa de un solo piso tostada por el sol, con una banqueta agrietada y un limonero que nunca daba suficientes frutos pero que, de alguna manera, igual se regaba cada fin de semana. Mi madre, Marisol, trabajaba en una escuela primaria pública, y mi padre, Daniel, gestionaba los envíos de una maquiladora en las afueras de la ciudad. Mi hermano mayor, Óscar, era el tipo de chico que los adultos llamaban fácil. Era inteligente, tranquilo, bueno para interpretar el ambiente. Mi hermana pequeña, Clara, era todo rizos, dedos pegajosos y preguntas. Y yo era la de en medio. Lo suficientemente mayor como para darme cuenta de las cosas. Lo suficientemente joven como para creer todavía que se suponía que el amor debía ser constante. Cuando pienso en ello ahora, todavía puedo ver la versión de nosotros que casi lo logra. Chilaquiles los domingos por la mañana, sillas plegables baratas en el patio trasero mientras la carne asada se quemaba en la parrilla. Noches de cine en las que Clara se dormía a la mitad y Óscar fingía que no le importaba cuando yo nos arropaba a los dos con la cobija. Por un tiempo, el hogar se sintió seguro. No perfecto, pero seguro. Luego mi padre perdió su trabajo. Dijo que era temporal. Luego dijo que la empresa se había reestructurado. Luego dejó de decir mucho. Mi madre empezó a trabajar horas extras y el aire de la casa cambió antes de que yo siquiera entendiera por qué. Había recibos en la barra de la cocina, discusiones susurradas al principio, y luego peleas a todo volumen que se filtraban por debajo de las puertas y por los pasillos. Siempre se nota cuando los adultos mienten sobre que las cosas están bien. Sonríen demasiado rápido. Hacen demasiadas preguntas sobre la escuela. Evitan tu mirada. Mi padre comenzó a dormir en el sofá algunas noches. Mi madre dejó de reírse de las cosas que se suponía que eran graciosas. Óscar pasaba más tiempo en su habitación. Clara se volvió dependiente. Y yo me convertí en la niña que escuchaba. Escuchaba en las escaleras.
Escuchaba a través de las paredes. Escuchaba porque nadie me decía la verdad, y tenía la sensación de que la verdad llevaba mi nombre. La noche que me di cuenta de lo mal que estaba todo, oí a mi madre decir, no podemos seguir viviendo así. Mi padre respondió bruscamente, entonces, vete. Hubo un silencio después de eso. No un silencio tranquilo, sino el tipo de silencio que te dice que algo permanente acaba de entrar en la habitación. Una semana después, nos dijeron que se iban a separar. Lo dijeron con suavidad, como si las voces suaves pudieran hacer que algo difícil pareciera más pequeño. Nos sentaron en la mesa de la cocina y hablaron como si estuvieran leyendo un guión que habían ensayado sin nosotros. Dijeron que no era nuestra culpa. Dijeron que ambos nos querían. Dijeron que las familias pueden cambiar de forma y seguir siendo familias. Luego, la vida real comenzó a abrirse paso por las grietas del discurso. ¿Quién se quedaría dónde? ¿Quién se mudaría primero? ¿Qué distritos escolares funcionarían? ¿Qué era asequible? Esa fue la parte que intentaron no decir delante de nosotros, pero los niños escuchan todo lo que más importa. Mi madre quería a Óscar con ella porque era organizado, tranquilo y era más fácil moverse con él. Mi padre quería a Clara porque ella lloraba por él y dijo que necesitaba estabilidad. Nadie dijo mi nombre primero. Nadie luchó por mí. Nadie siquiera dijo, ¿y qué hay de Sofía? Hasta que yo ya había escuchado lo suficiente como para saber que la respuesta no sonaría a amor. Más tarde esa noche, me quedé en el pasillo mientras discutían detrás de la puerta de su dormitorio. Llévatela tú, espetó mi madre. Mi padre replicó, apenas puedo con una niña ahora mismo. Es demasiado emocional. Entonces mi madre dijo la frase que vivió bajo mi piel durante años. Dijo, solo por un tiempo. Quizás en la casa hogar La Esperanza puedan tenerla hasta que nos estabilicemos. Tenerla, como si fuera equipaje, como si fuera una caja que necesitaban quitar de en medio hasta que la vida se sintiera más fácil. 2 días después, mi madre metió mi ropa en una pequeña maleta sin doblarla correctamente. Mi padre condujo. Nadie lo llamó abandono. Lo llamaron temporal. Lo llamaron unas pocas semanas. Lo llamaron lo mejor para todos. La casa hogar La Esperanza se encontraba detrás de una cerca de alambre, con un letrero descolorido y una oficina que olía a café, papel y desinfectante. Una mujer en el mostrador me sonrió de esa manera cuidadosa que tienen los adultos cuando saben que algo terrible está sucediendo y quieren crédito por ser amables al respecto. Mi madre se arrodilló frente a mí y me arregló el cuello de la camisa, aunque no tenía nada de malo. Mi padre firmó unos papeles sin levantar la vista. Clara estaba en el coche. Óscar se quedó en casa con mi tía. Nadie quería que el momento se sintiera real. Volveremos por ti pronto, dijo mi madre. Tan pronto como las cosas se calmen. Mi padre finalmente me miró y dijo, pórtate bien, ¿sí? Solo será por un tiempito. Recuerdo mirarlos a los dos, esperando que una cara se quebrara, esperando que una voz se rompiera, esperando que uno de ellos decidiera que esto era una locura y me llevara de vuelta al coche. En cambio, se pusieron de pie. Mi madre me besó la frente. Mi padre recogió la pluma que casi olvida. Luego se fueron. No se dieron la vuelta. No saludaron con la mano. No volvieron ese fin de semana, ni el siguiente, ni el que vino después. La primera noche en La Esperanza, dormí en una cama individual estrecha con una funda de colchón de plástico que crujía cada vez que me movía. La habitación albergaba a 4 niñas, pero nadie habló después de apagar las luces. Una niña lloraba contra su almohada. Otra miraba al techo como si lo hubiera hecho tantas veces que pudiera ver algo escrito allí. Yo me dejé los zapatos puestos porque pensé que tal vez mis padres llegarían tarde y necesitaría estar lista. Ese era el tipo de niña que todavía era entonces. Aún no estaba enfadada, solo preparada. A la mañana siguiente, me senté cerca de la ventana en la sala de día porque quería la mejor vista del estacionamiento. Pensé que si venían, los vería primero. Un sedán blanco entró alrededor del mediodía y mi corazón casi se detuvo. Pero era un voluntario que traía productos enlatados.
Después del almuerzo, una trabajadora social del DIF me preguntó si quería hacer una tarjeta de agradecimiento para mi familia por organizar un cuidado seguro hasta que se recuperaran. Recuerdo mirarla y pensar, no los conoces en absoluto. Pero tenía 8 años y estaba asustada. Así que asentí y tomé los crayones. Cada adulto a mi alrededor parecía más cómodo con la versión de mi historia en la que no había sido abandonada. Así que, durante unos días, intenté vivir dentro de esa versión también. Hice la tarjeta. Me senté junto a la ventana. Conté los fines de semana. Para la segunda semana, incluso el personal dejó de usar la frase "cuando tu familia regrese" y comenzó a decir "si hay novedades". Hay una gran diferencia entre esos dos tipos de frases. Una mantiene a una niña respirando. La otra le enseña a no esperar aire. Aprendí las rutinas rápido, porque las rutinas eran más seguras que los sentimientos. Despertarse. Hacer la cama bien tensa. Hacer fila para el desayuno. Mantener la charola recta. No hacer demasiadas preguntas. No contestar mal. No llorar donde los niños mayores pudieran verte. En la esperanza, la tristeza te convertía en un blanco. Los niños que llevaban más tiempo allí podían oler la esperanza fresca en ti, y la odiaban porque sabían lo que venía después. Una niña me preguntó en mi cuarto día, ¿dijeron que volverían? Asentí. Ella se encogió de hombros y dijo, siempre dicen eso. Luego se alejó como si acabara de darme un hecho, no una cuchilla. Dejé de esperar junto a la ventana después de eso, pero todavía escuchaba en busca de pasos. Todavía miraba la puerta principal cada vez que se abría. Todavía creía que ciertos sonidos significaban rescate. Mi trabajadora social, la señora León, usaba suéteres suaves y hablaba con una voz que siempre sonaba como si estuviera tratando de no despertar a un bebé dormido. Me preguntó sobre mis comidas favoritas, mi escuela, mi cumpleaños, mis hermanos. Nunca hizo la pregunta real, la que se interponía entre nosotras cada vez que la veía. ¿Por qué no te llevaron a ti? Llamó a mis padres. Dejó mensajes. Envió formularios por correo. Me dijo que estaban pasando por muchas cosas. Más tarde me enteré de que ambos se habían mudado rápidamente. Mi madre a una casa de renta al otro lado de la ciudad con Oscar, mi padre a la casa de un amigo con Clara hasta que encontró trabajo de nuevo. En otras palabras, se las habían arreglado para organizar la vida con los 2 hijos que querían conservar. Solo yo me había vuelto demasiado complicada. Esa verdad llegó en pedazos. Primero no hubo llamadas. Luego no hubo visitas. Luego hubo papeleo. Los adultos nunca dicen, tus padres están eligiendo desaparecer. Dicen cosas como respuesta retrasada y sin plan de colocación actual y extensión de cuidado temporal. Pero todo significa lo mismo. Una tarde, escuché a la señora León hablando fuera de su oficina. No sabía que yo estaba a la vuelta de la esquina. Dijo, puede que necesitemos transferirla a una colocación de acogida a largo plazo si la familia sigue sin responder. Sin responder. Esa palabra me cambió. Sonaba tan limpia, tan profesional, mucho más agradable que abandonada. Más o menos al mismo tiempo, me enteré de que mi madre les había dicho a los parientes que yo me estaba quedando con amigos de la familia mientras las cosas se arreglaban. Mi padre le dijo a la gente que yo estaba en un programa escolar especial. Todos obtuvieron una mentira que los hacía sentir cómodos. Yo obtuve una litera y un casillero con una bisagra rota. La parte que más dolía no era el hambre, ni las reglas, ni siquiera el miedo. Era la invisibilidad. Mi hermano y mi hermana todavía existían en sus nuevos hogares. Tenían habitaciones, rutinas, horas de dormir, mañanas de escuela. Todavía estaban dentro de la historia de la familia, incluso si se había partido por la mitad. Yo era la parte que todos habían editado. Una niña puede sobrevivir a muchas cosas. Lo que no puede sobrevivir sin cambiar es el conocimiento de que, cuando los adultos de su vida comenzaron a hacer recortes, ella fue la más fácil de eliminar. Por la noche, después de apagar las luces, solía presionar mi puño contra mi boca para contener el sonido. No quería que las otras niñas me oyeran llorar. No quería sonar como alguien que todavía esperaba, pero en el fondo,
todavía estaba esperando. Esperando que un adulto se diera cuenta de que habían dejado a una hija viva y que respiraba en un lugar diseñado para niños por los que nadie regresaba. Esperando una llamada telefónica que dijera que había habido un error. Esperando importarle lo suficiente a alguien como para que sintiera vergüenza. Esa llamada nunca llegó. La semana en que cumplí 9 años pasó sin tarjeta, sin pastel y sin una voz de casa. Algo dentro de mí se silenció. Dejé de preguntar al personal si había habido alguna novedad. Dejé de vigilar el estacionamiento. Dejé de poner excusas por personas que habían tomado una decisión y luego construyeron una vida completamente nueva fingiendo que no había sido una elección en absoluto. Ese fue el año en que aprendí a ser útil. Los niños útiles son menos notados. Los niños útiles causan menos problemas. Los niños útiles sobreviven más tiempo. Así que limpiaba mesas. Doblaba la ropa. Ayudaba a las niñas más pequeñas a atarse los zapatos y a memorizar el orden de la fila del comedor. Me tragué cada pregunta que sonara demasiado aherida. Pero incluso entonces, de vez en cuando, generalmente justo antes de dormir, un pensamiento flotaba sin importar cuán fuerte lo empujara hacia abajo. Mi madre se llevó a mi hermano, mi padre se llevó a mi hermana, y nadie me llevó a mí. Cuando dejé la esperanza para ir a un hogar de acogida, pensé que quizás eso significaba que mi vida estaba avanzando. Los niños en las casas hogar imaginan a las familias de acogida de la misma manera que las personas solitarias imaginan milagros. Te imaginas una luz en el porche, una mujer que recuerda tu cereal favorito. Un hombre que te enseña a andar en bicicleta si de alguna manera te lo perdiste la primera vez. Una habitación que huele a detergente y a seguridad. Lo que obtuve en cambio fue una serie de casas donde aprendí de cuántas maneras diferentes la gente puede hacerte sentir temporal. Mi primera colocación fue con una pareja que ya tenía 3 hijos y acogía a niños por el apoyo del gobierno. No eran monstruos. Eso casi lo empeoraba. Los monstruos son más fáciles de odiar. Estas personas eran simplemente indiferentes de una manera que te vaciaba lentamente. Mi ropa permaneció en bolsas de plástico durante meses. Dormí en un sofá-cama en una sala sin puerta. Cada vez que los parientes los visitaban, me decían que me hiciera invisible. Me volví muy buena en desaparecer antes de que alguien tuviera que pedirlo 2 veces. Cuando decidieron que estaban abrumados y querían centrarse en su familia real, me trasladaron de nuevo. Esa frase también se quedó conmigo durante años. Familia real. Como si yo hubiera sido un ensayo. Mi segunda colocación tenía demasiados niños y muy pocos adultos prestando atención. La comida desaparecía rápido. La privacidad no existía. La escuela cambió de nuevo. Y con ella, todo el agotador ritual de ser la chica nueva sin una respuesta clara cuando los maestros preguntaban dónde estaba mi hogar. Sacaba buenas notas cuando podía, porque ser inteligente era lo único que todavía sentía que era mío. Pero el dolor tiene una forma de manifestarse en el cuerpo, lo invites o no. Apreté tanto la mandíbula al dormir que empecé a despertarme con dolores de cabeza. Saltaba cuando las puertas se cerraban de golpe. Decía lo siento todo el tiempo, incluso cuando nadie me hablaba. Luego vino la madre de acogida que se especializaba en la crueldad pulida. En público, horneaba guisos para las kermeses de la iglesia y llamaba a cada niño o corazón. En privado, sabía exactamente dónde presionar. Deberías sonreír más. A la gente no le gustan las niñas con esa expresión en la cara. Quizás si fueras más fácil de querer, alguien te habría conservado. Nunca me pegó. No tenía que hacerlo. Atacaba la parte de mí que todavía esperaba haber valido la pena para que se quedaran. Para entonces, había aprendido una fea verdad. Una vez que un niño ya ha sido abandonado, el mundo asume que puede absorber un poco más de daño. Los adultos interpretan la supervivencia como fortaleza. Ven a una niña que es tranquila y funcional y piensan que está bien, cuando en realidad solo se ha vuelto excelente en desangrarse por dentro. Lo que me salvó no pareció heroico al principio. Empezó en una cocina. Una de las casas me envió a ayudar en un comedor comunitario de una parroquia los sábados porque me consideraban responsable y porque el trabajo gratuito siempre se renombra como formación del carácter, cuando eres un niño del sistema. Un hombre mayor allí dirigía la estación de horneado.
Se llamaba Ramón Castillo, aunque todos lo llamaban chef, incluso cuando no estaba en un restaurante. Tenía canas en las sienes, harina en la camisa la mitad del tiempo, y el tipo de voz firme que hacía que las instrucciones se sintieran seguras. Me enseñó a nivelar la harina con el reverso de un cuchillo, como la levadura tenía que despertarse en agua tibia, no caliente, como la masa cambiaba cuando le dabas tiempo en lugar de fuerza. La primera vez que saqué una bandeja de panecillos del horno, simplemente me quedé mirándolos. Habían subido por lo que yo hice. Se habían transformado porque había seguido cada paso y había sido lo suficientemente paciente para que el cambio ocurriera. Eso puede sonar pequeño para alguien que creció con comodidades ordinarias. Para mí, fue como encontrar la prueba de que el cuidado podía llevar a alguna parte. La gente siempre había sido impredecible. Las reglas siempre habían cambiado. El amor siempre había venido con una salida. Pero la panadería respondía a la consistencia. Recompensaba la atención. Pedía disciplina, y luego te daba algo tibio a cambio. Empecé a ofrecerme como voluntaria para cada turno de cocina que podía conseguir. Aprendí a hacer bizcochos, roles de canela, panes trenzados, tartas de frutas sencillas. El chef Ramón no me halagaba. Me corregía cuando me apresuraba y me hacía empezar de nuevo cuando era descuidada. Pero también me trataba como a alguien capaz de dominar un arte, no solo como a alguien necesitado. Hay una gran diferencia entre la lástima y el respeto. Y para entonces, yo ya era lo suficientemente mayor como para saber de cuál de las dos estaba hambrienta. Más o menos al mismo tiempo, una orientadora vocacional llamada señora Viviana Campos notó que cada vez que la escuela pedía a los estudiantes que escribieran sobre el futuro, yo dejaba de sonar como una niña del DIF llenando formularios y comenzaba a sonar como una mujer construyendo una vida. Me preguntó una vez por qué me quedaba después del almuerzo para ayudar al personal de la cafetería a apilar charolas. Me encogí de hombros y dije que me gustaban las cocinas. Ella dijo, no, a ti te gusta el orden. Te gusta hacer que las cosas sucedan con tus manos. Esa frase me golpeó fuerte, porque fue la primera vez que un adulto me describió de una manera que no tenía nada que ver con el daño. La señora Campos me ayudó a entrar en una preparatoria técnica con especialidad en gastronomía. El chef Ramón me ayudó a practicar. Empecé a despertarme temprano para hornear antes de la escuela si tenía acceso a una cocina. Y si no, escribía recetas en los márgenes de cuadernos viejos y memorizaba medidas como si fueran oraciones. La vida en el sistema no se volvió fácil de repente. Todavía me trasladaron de nuevo después de que una colocación terminara. Todavía aprendí a no desempacar demasiado. Todavía tenía noches en las que la ira subía tan caliente que tenía que sentarme sobre mis manos para no romper algo. Pero ahora había una pequeña y obstinada luz dentro de mí. Cada vez que amasaba, cada vez que la mantequilla se derretía en la harina, cada vez que una corteza se doraba en los bordes, me sentía menos como la niña sobrante y más como alguien en proceso de convertirse. A los 16 años, ayudaba en el catering de pequeños eventos de la iglesia y reuniones de vecinos. A los 17, era la persona en la que el chef Ramón confiaba para la estación de pan sin supervisión. Me dijo una vez, tienes un don, Sofía, pero más que eso, tienes disciplina. El talento hace ruido. La disciplina construye una vida. Nadie en mi familia biológica me dio nunca palabras como esas. Nadie me dijo que tenía algo que valía la pena cultivar. Las personas que me habían creado no se quedaron lo suficiente para ver quién era yo. Pero dos extraños sí lo hicieron, un viejo panadero con harina en las mangas y una orientadora que notó dónde se iluminaban mis ojos. Fueron las primeras personas que me enseñaron algo que pasaría el resto de mi vida demostrando que era verdad. Ser dejado atrás no significa que estés destinado a quedarte allí. Solo significa que tendrás que construir tu propio camino para salir. Al cumplir los 18, salí del sistema con una mochila, una carpeta llena de papeleo que nadie les explica realmente a los jóvenes del DIF hasta que es demasiado tarde. Y una beca para un programa de gastronomía en una escuela técnica que se sentía demasiado pequeña para contener el tamaño de mi hambre. No hambre de comida, sino hambre de control, hambre de un futuro que nadie pudiera quitarme porque nadie me lo había dado en primer lugar. Me mudé a un departamento compartido en Tijuana con otras dos chicas a las que no les importaba de dónde venía, siempre y cuando pagara la renta a tiempo y mantuviera el fregadero limpio.
Esa fue una de las primeras libertades que me dio la edad adulta. Nadie me pedía que actuara con gratitud por permitirme quedarme. Me inscribí en clases durante el día y trabajaba por las mañanas en un café de chinos que servía desayunos a hombres con botas de trabajo y mujeres con uniformes que olían a perfume y agotamiento. Por la noche, limpiaba equipos en una pequeña panadería en la zona río hasta que me dolía la espalda y mis dedos se entumecían por el agua caliente y el desinfectante. Hacía la tarea en las paradas de autobús. Memorizaba los costos de inventario mientras servía mesas. Vivía de café, pan tostado y el tipo de determinación que roza la ira si te acercas lo suficiente. Para entonces, entendía algo que la mayoría de la gente no aprende hasta mucho más tarde. La estabilidad es cara. La paz es cara. No tener que suplicar es caro. Y cuando vienes de la nada, cada cosa ordinaria se siente como una montaña con facturas adjuntas. Empecé a vender mis propios productos de panadería en un mercado sobre ruedas de fin de semana, usando recetas que había pasado años perfeccionando. Panecillos de piloncillo y sal de mar, muffins de mantequilla dorada, roles de cardamomo y naranja que se agotaban antes de las 10 de la mañana cuando el clima era lo suficientemente frío como para que la gente quisiera algo reconfortante. Al principio, solo intentaba cubrir la gasolina y los libros de texto con los pocos miles de pesos que había ahorrado. Luego noté algo. La gente volvía. Traían amigos. Me preguntaban dónde estaba mi tienda. No tenía una. Aún no. Pero por primera vez, aún sonaba más poderoso que nunca. En ese mercado conocí a Teresa Montes. Tenía un puesto cercano vendiendo tazas de cerámica hechas a mano y hablaba más rápido que nadie que hubiera conocido. Teresa tenía un cerebro para los negocios envuelto en un chongo desordenado y una chamarra de cuero. Miró mi tabla de precios una mañana y dijo, «Estás cobrando al menos un 20% menos», y sonriendo como si fuera un rasgo de personalidad. Me reí porque nadie me había criticado tan casualmente sin tratar de hacerme sentir pequeña. Se convirtió en mi primera amiga de verdad en la edad adulta. No una consejera, no una mentora, una amiga. Del tipo que aparecía con café cuando tenía una crisis por la renta y que podía mirar una hoja de cálculo como si fuera un chisme. Unos meses después, conocí a Adrián Corona. Entró en la panadería donde trabajaba por las noches porque su despacho de arquitectura trabajaba hasta tarde cerca. Y durante una semana entera, pidió el mismo café solo y un croissant simple, como si estuviera demasiado cansado para elegir la alegría. Al octavo día, preguntó quién hacía los cones de naranja y romero. Le dije que yo. Dio un bocado y cerró los ojos como si estuviera teniendo una experiencia espiritual frente a la vitrina de pasteles. Debería haber encontrado eso ridículo. En cambio, me reí tan fuerte que tuve que apartar la mirada. Adrián era cuidadoso con la gente de una manera que me hizo sospechar al principio. Los hombres que son demasiado gentiles pueden parecer irreales cuando tu sistema nervioso ha sido entrenado en la inestabilidad. Pero nunca presionó. Nunca intentó arreglar mi pasado ni sacarme mi historia a la fuerza antes de que estuviera lista. Le gustaba mi ambición. Respetaba mis límites. Hacía preguntas reales y esperaba respuestas reales. Esa paciencia dio lugar a la confianza. No de una vez, no en una escena dramática de película. Lentamente. El único tipo de lentamente en el que había aprendido a creer. Me transferí de la escuela técnica a un programa de extensión culinaria enfocado en negocios y comencé a trazar un futuro más grande que sobrevivir a los turnos. Teresa seguía diciéndome que necesitaba una marca, no solo recetas. Adrián me ayudó a pensar visualmente sobre el espacio y el flujo, y por qué la gente regresaba a ciertas habitaciones. El chef Ramón, que todavía me llamaba niña incluso cuando ya era legalmente adulta, me recordó que no persiguiera la estética tan intensamente como para olvidar la sustancia. En medio de todo eso, se me ocurrió el nombre, La Segunda Mañana. Porque algunas personas tienen un comienzo limpio, y algunos de nosotros tenemos que construir un segundo con nuestras propias manos. Empecé con locales temporales, luego catering privado para pequeños eventos creativos, y después una ventanilla de desayuno dentro de un mercado gastronómico compartido que apenas cabía para 2 empleados y una batidora, pero que se sentía como una prueba de concepto. Estuve aterrorizada todo el tiempo, aterrorizada de que el mercado se enfriara, aterrorizada de no poder pagar la nómina,
aterrorizada de que cada éxito revelara que me había acomodado demasiado y había olvidado que la vida todavía puede quitarte cosas. Pero el miedo es diferente cuando viaja junto al propósito. Todavía habla. Simplemente no le toca conducir. La mañana en que un blog local escribió que mis roles de cardamomo eran lo mejor que le había pasado a la cultura del Brum de Tijuana en años, lloré en el almacén seco durante 5 minutos completos, con un saco de harina bajo un brazo como si fuera un testigo. En realidad, no se trataba del blog. Se trataba de la distancia entre ese momento y la niña en el colchón de plástico que una vez creyó que era demasiado inconveniente para conservarla. Abrí mi primera tienda completa a los 27 años. Azulejos blancos, madera cálida, estanterías abiertas, una larga mesa comunal porque quería que los extraños se sentaran cerca unos de otros y quizás se sintieran menos solos mientras comían algo bueno. Contratamos a 2 exjóvenes del sistema DIF en el primer año porque sabía exactamente lo que significaba salir del sistema sin una red de apoyo y sin un lugar suave donde aterrizar. No estaba interesada en construir un negocio bonito con una historia de origen triste adjunta como decoración. Quería construir algo que alimentara a la gente, literal, emocional y prácticamente. Algo que convirtiera lo que casi me había arruinado en lo opuesto a la ruina. El negocio creció. También mi confianza. Y también la parte de mí que ya no medía su valor por si alguien regresaba. Y en algún momento del camino, sin anunciarlo, dejé de buscar a mi familia. Dejé de escribir nombres en las redes sociales, dejé de imaginar reencuentros accidentales en los pasillos de los supermercados, dejé de preguntarme si tal vez habían sufrido lo suficiente como para ganarse el derecho a volver a la historia. Tenía demasiado que hacer, demasiado que proteger, demasiada vida propia. Esa era la extraña belleza del éxito después del abandono. No borraba la herida. Simplemente evitaba que la herida fuera el centro de cada habitación a la que entraba. A los 32, la segunda mañana había crecido de una estrecha ventanilla de desayuno a 8 locales en todo Tijuana. Cada uno construido en torno a la misma idea que me había salvado años antes en la cocina de otra persona: consistencia, calidez, dignidad, buen pan, café de verdad, una habitación donde nadie tenía que ganarse el derecho a permanecer sentado. A los periódicos les encantaba mi historia una vez que se pulió lo suficiente para la imprenta. Los presentadores locales me llamaban resiliente. Las revistas de estilo de vida me llamaban autodidacta. Me ponían sacos de lino y me fotografiaban junto a estantes de pasteles, como si la supervivencia hubiera sido un ejercicio de marca en lugar de una guerra privada. Entendía el valor de la prensa. Así que sonreía y hacía las entrevistas. Pero cada vez que alguien decía de niña de casa hogar a empresaria, tenía que resistir el impulso de preguntar si querían la versión con la buena iluminación o la que tenía el hambre, los ataques de pánico y los años de ser tratada como un mueble temporal. Aún así, la cobertura ayudó, así que la usé. Lanzamos un programa de aprendizaje remunerado para jóvenes que salían del sistema del DIF. Nos asociamos con una organización sin fines de lucro de vivienda. Comenzamos a ofrecer talleres de presupuesto gratuitos una vez al mes en nuestro local principal porque nadie enseña a los niños del sistema lo que realmente cuesta la edad adulta hasta que llega el momento de pagar la renta. Teresa dirigía las operaciones como una general de campo con aretes dorados. Adrián finalmente diseñó mi tercera y cuarta tienda, y luego siguió diseñando las siguientes porque, aparentemente, mezclar romance con construcción comercial es sostenible si ambas personas saben discutir sin hacer que el espacio se sienta inseguro. Mi vida no era perfecta, pero era mía de una manera que todavía me conmovía a veces. Tenía un hogar con plantas que mantenía vivas a propósito. Tenía una pareja que sabía cuándo abrazarme y cuándo dejarme sola. Tenía gente que llamaba no porque necesitara algo, sino porque quería saber cómo había sido mi día. Había construido una vida lo suficientemente sólida como para que mi pasado ya no se sintiera como una trampilla debajo de cada cosa buena. Entonces acepté hacer una entrevista para la televisión. Al principio, era un reportaje local, solo un segmento de interés humano sobre el crecimiento de pequeñas empresas y el impacto en la comunidad. Pero la presentadora hizo una pregunta inesperada cerca del final. Dijo: hablas mucho de crear una segunda oportunidad para otros jóvenes. ¿De dónde viene eso para ti, personalmente? Y quizás estaba cansada. Quizás estaba lista. Quizás una parte de mí quería que la verdad existiera en algún lugar fuera de mi propio cuerpo por una vez. Así que la conté.
No todos los detalles brutales, pero sí lo suficiente. Dije que me habían dejado en una casa hogar a los 8 años. Dije que pasé mi infancia moviéndome por el sistema de acogida. Dije que el trabajo que hago ahora se basa en el tipo de apoyo que desearía que alguien hubiera luchado por darme antes. El vídeo se publicó en línea esa noche. Luego una cuenta más grande lo compartió. Luego un periódico lo retomó y escribió un artículo más largo con fotos antiguas, cifras del negocio y un titular sobre lo que había construido después de ser abandonada por ambos padres. Esa palabra finalmente apareció impresa. Abandonada. La miré durante mucho tiempo en mi teléfono y no sentí vergüenza, solo claridad. 3 días después, comenzaron las llamadas. La primera llegó mientras revisaba la nómina en la oficina trasera. Número desconocido. La ignoré. Luego otra, y otra. Para la hora del almuerzo, había 6 llamadas perdidas y un mensaje de voz de una voz que no había escuchado en más de 20 años y que aún reconocí al instante, porque el trauma guarda los sonidos en lugares que la lógica no puede alcanzar. Era Oscar. Su voz se había vuelto más profunda, pero el ritmo era el mismo. Dijo: Sophie, soy yo. Sé que esto es un shock. Por favor, llámame. Hay mucho que no sabes. Me quedé tan quieta después de que terminó ese mensaje que una de mis subgerentes llamó a la puerta de la oficina para preguntar si estaba bien. Dije que sí, lo cual no era cierto, pero tampoco era del todo falso. Estaba funcional. Esa había sido mi versión de bien durante la mayor parte de mi vida. El segundo mensaje de voz llegó de Clara esa noche. Lloró antes de terminar de decir mi nombre. El tercero fue de mi madre. Sonaba mayor, con la voz entrecortada, como si el arrepentimiento tuviera peso en su pecho. Luego llamó mi padre. Luego Oscar de nuevo, luego mi madre de nuevo. Luego comenzaron a llegar los mensajes de texto. Cada uno probando un tono diferente: necesitamos hablar. Por favor, solo escúchanos. Hay tanto que nunca te contaron. Te hemos estado buscando. Tu padre está enfermo. Tu madre está destrozada. Clara quiere verte. Oscar dice que nunca dejó de pensar en ti. Dejé que cada llamada sonara hasta el final. 5 minutos, 10, 30. Igual que ese primer día en mi oficina, cuando mis manos temblaban sobre una bandeja de facturas. Y entendí con una precisión terrible lo que estaba sucediendo. Me habían visto, no a la niña que dejaron, sino a la mujer en la que me convertí sin ellos. Los negocios, los artículos, las fotos, la versión de mí que parecía valiosa. La gente siempre pregunta si el éxito es la mejor venganza. Creo que eso depende de qué tipo de éxito te refieras. Si el éxito significa estar tan visiblemente bien que las personas que te rompieron de repente quieren acceso de nuevo, entonces sí, tiene un pequeño filo cruel. Porque la verdad es que su silencio había durado hasta que mi vida se convirtió en algo que podían señalar, en lo que podían apoyarse, o de lo que posiblemente podrían beneficiarse. Y para entonces, yo ya sabía lo suficiente sobre la naturaleza humana como para entender que la elección del momento a menudo es el motivo disfrazado con un abrigo educado. No los llamé de inmediato. Escuché los mensajes de voz 2 veces, luego reenvié los números a Teresa, que tiene los instintos de una investigadora privada atrapada en el cuerpo de una empresaria. No hizo nada ilegal. Simplemente sabía cómo mirar registros públicos, redes sociales, archivos de noticias locales y las huellas de Internet que la gente deja cuando sus vidas dejan de encajar ordenadamente. Al final de la semana, el panorama era lo suficientemente feo como para que el momento de su repentino amor se sintiera aún más sucio. Mi madre, Marisol, se había vuelto a casar años después del divorcio, y luego se había divorciado de nuevo 18 meses antes. Su segundo esposo la dejó después de un largo periodo de problemas financieros que, aparentemente, había ocultado a casi todo el mundo. Mi padre, Daniel, había desarrollado serios problemas de salud y vivía solo en un departamento de una habitación en las afueras de Phoenix después de gastar los pocos ahorros que tenía. Oscar trabajaba en ventas regionales hasta que se vio envuelto en una investigación por fraude de gastos y perdió su trabajo. Clara, según Teresa, había tenido una relación intermitente con ambos padres durante años y, en algún momento, había aprendido lo suficiente de la verdad sobre mí como para distanciarse drásticamente.
En otras palabras, la vida había hecho lo que la conciencia nunca logró hacer. Los había acorralado. De repente, mi historia no era una vergüenza familiar que pudieran enterrar. Era una puerta que querían reabrir. Porque tal vez la hija que desecharon se había convertido en alguien útil. Quizás debería decirles que ese fue el momento en que todos mis sentimientos se apagaron y me convertí en hielo. Eso daría para una historia de venganza más limpia. También sería una mentira. Lo que sentí fue complicado. Rabia, sí. Asco, absolutamente. Pero también dolor. Del viejo. Del humillante. Del que no le importa cuán exitoso seas. Porque incluso cuando sabes exactamente quiénes son las personas, todavía hay una parte de ti que nota cuánto tiempo les llevó quererte, y sangra. De todos modos, finalmente acepté reunirme con ellos bajo una condición. No en casa de nadie, no en Sonora, no durante una sentimental comida familiar donde pudieran actuar como si el recuerdo fuera lo mismo que la reparación. Les dije que vinieran a Tijuana y se reunieran conmigo después del horario de cierre en mi tienda principal. Terreno neutral. Excepto que no era neutral en absoluto. Era mi terreno, mis hornos, mi personal ya en casa, mi mesa, mis reglas. Llegaron juntos un martes por la noche, justo después de las 7. Los vi a través de los ventanales antes de abrir la puerta. Y por un segundo surrealista, parecían una familia en una escena ordinaria, de pie bajo la luz suave fuera de una panadería, cambiando de peso, esperando a que les dejaran entrar. Luego recordé lo que hacen las familias cuando quieren conservarte, y la imagen se rompió. Mi padre parecía más pequeño de lo que recordaba, no solo más delgado, sino de alguna manera más apagado, como si la vida lo hubiera desgastado. Mi madre tenía las mismas manos, todavía inquietas cuando estaba nerviosa, retorciendo la correa de su bolso. Óscar se comportaba con la cuidadosa cortesía de alguien que sabía que necesitaba misericordia y no tenía derecho a pedirla. Clara me miró de la manera en que la gente mira una tumba que finalmente ha localizado después de años sin saber dónde pararse. Les dejé entrar. Nadie me abrazó. Bien. Se sentaron en la larga mesa comunal donde los extraños solían compartir pasteles los domingos por la mañana. Y por un rato, nadie supo cómo empezar. Finalmente, mi madre susurró, «Te ves hermosa». Fue una frase tan inútil en esa habitación que casi me reí. En lugar de eso, dije, no vinieron aquí a describir mi cara. Empiecen a hablar. Óscar intentó primero. Dijo que todos habían pasado por momentos difíciles. Dijo que había cosas que yo nunca entendí de niña. Dijo que todos tenían remordimientos. Mi padre dijo que había estado abrumado, en la ruina, avergonzado, bebiendo demasiado. Mi madre dijo que se estaba ahogando y pensó que yo estaría más segura en un cuidado temporal que en el caos que estaban viviendo. Clara lloró y dijo que solo había sabido toda la verdad unos años antes, que le habían dicho que yo estaba con la familia, luego que el sistema había hecho imposible el contacto, y luego le contaron tantas versiones que dejó de saber que era real. Les dejé hablar. Les dejé explicar. Les dejé reorganizar el pasado hasta que casi todas las esquinas más afiladas desaparecieron. Luego me levanté, caminé detrás del mostrador y volví con 4 carpetas delgadas que había preparado la noche anterior. Cada una contenía copias, fechas, registros de colocación, formularios de transferencia escolar, notas de trabajadoras sociales, papeleo de salida del sistema, un formulario de admisión de cumpleaños sin ningún contacto de emergencia. Coloqué una carpeta frente a cada uno de ellos. Mis manos estaban firmes. Mi voz también. Eso me sorprendió incluso a mí. Todos ustedes siguen usando palabras como difícil, abrumado y complicado, dije. Así que déjenme simplificarlo para ustedes. No me perdieron. Me dejaron. Nadie se movió. Continué. Les conté sobre la casa hogar La Esperanza y la ventana junto a la que solía sentarme. Les conté sobre el hogar de acogida donde mi ropa permanecía en bolsas de plástico. La mujer que sonreía en público y susurraba veneno en privado. Las noches que racioné comida porque no sabía si todavía quedaría suficiente por la mañana.
Las escuelas donde aprendí a no mencionar a los padres porque la lástima incomodaba a la gente y la crueldad los interesaba. Los dolores de cabeza, el insomnio, la forma en que me disculpaba por existir hasta bien entrada la edad adulta porque en algún momento había absorbido la idea de que necesitar cualquier cosa era peligroso. Mi madre comenzó a llorar a la mitad. Mi padre miraba los papeles como si pudieran volverse borrosos si no los miraba fijamente. Óscar se cubrió la boca. Clara lloraba abiertamente. Yo no me detuve. Había esperado demasiado para ser interrumpida por lágrimas que deberían haber llegado décadas antes. Luego les conté sobre el chef Ramón, sobre la señora Campos, sobre Teresa y Adrián y la vida que construí desde cero. Se los conté porque quería que entendieran algo esencial. No estaban sentados frente a una niña rota que había sobrevivido por accidente. Estaban sentados frente a una mujer que había sido reconstruida por personas sin obligación de amarla y sin lazos de sangre que los obligaran a quedarse. Esa era su acusación. Extraños hicieron lo que la familia se negó a hacer. Cuando terminé, el silencio se posó sobre la habitación con un peso real. Entonces mi padre dijo lo que creo que pensó que más me conmovería. Dijo: sé que no me merezco esto, pero estoy enfermo, Sofía. No me queda mucho tiempo, y quería arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Mi madre intentó tomar mi mano, luego se detuvo cuando no me moví. Óscar admitió que había esperado que quizás yo ayudaría a la familia a superar este tramo, que tal vez con todo lo que había construido, había una manera de apoyar el cuidado de nuestro padre. Quizás ayudarlo a conseguir un lugar mejor. Quizás incluso ayudar a Óscar a recuperarse después de lo que llamó un terrible error. Ese fue el momento en que la habitación cambió. No porque me sorprendiera. No lo estaba. Una parte de mí lo había esperado. Pero escucharlo en voz alta eliminó la última capa de actuación. Ahí estaba. La necesidad debajo de la nostalgia, la urgencia debajo de la disculpa. No me habían encontrado porque el amor finalmente superó a la vergüenza. Me habían encontrado porque mi éxito parecía un refugio. Me recliné en mi silla y los miré a cada uno, uno por uno. Luego dije lo más honesto que jamás le había dicho a mi familia. Yo no construí esta vida para que las personas que me abandonaron pudieran volver y usarla como pista de aterrizaje. Mi madre se estremeció como si la hubiera abofeteado. Quizás, en cierto modo, lo había hecho. Clara empezó a decir que no pedía dinero, solo una oportunidad. Le creí una parte de eso, quizás incluso la mayor parte. Había sido más joven que Óscar y le habían mentido más de lo que yo me sentía cómoda ignorando. Así que le di la única suavidad que me quedaba por ofrecer. Le dije que quizás, con el tiempo, podría haber una conversación entre nosotras. Solo nosotras, lenta, honesta, sin reescribir nada, sin presión. Ella asintió entre lágrimas porque incluso ella entendía que lento era más de lo que merecían. Luego me volví hacia los demás. Le dije a mi madre que pensar en mí todos los días sin hacer nada no era maternidad. Le dije a mi padre que una disculpa en el lecho de muerte sigue siendo tardía. Le dije a Óscar que ser un niño una vez explicaba su silencio, pero ser un hombre adulto durante años no lo hacía. Dije que esperaba que todos fueran a terapia. Que esperaba que dijeran la verdad de ahora en adelante. Que esperaba que aprendieran a vivir con lo que habían hecho sin pedirme que cargara con el costo emocional de hacerlos sentir lo suficientemente perdonados como para poder dormir. Luego establecí mis límites claramente. No les daría dinero. No financiaría cuidados médicos. No posaría para una foto familiar de sanación. No les permitiría entrar y salir de mi vida según sus necesidades. Si ocurría algún contacto futuro, sería en mis términos, por escrito primero, y solo si la honestidad permanecía en la habitación. Mi padre lloró entonces, del tipo silencioso, del que llega cuando el orgullo finalmente se ha quedado sin mentiras útiles. Mi madre dijo lo siento una y otra vez hasta que las palabras empezaron a sonar menos como lenguaje y más como un colapso. Óscar preguntó si había algo que pudieran hacer. Dije, sí. Digan la verdad. Cuéntenle a todos los que todavía creen su versión más limpia de la historia exactamente lo que hicieron. Dejen de llamar a lo que pasó un malentendido. Dejen de esconderse detrás de la palabra temporal.
Díganlo correctamente por una vez, dejamos a nuestra hija en una institución y construimos nuevas vidas alrededor de su ausencia. Esa es la verdad. Vivan con ella. Se quedaron otros 20 minutos, quizás menos. Nadie tocó el café que ofrecí por costumbre. Cuando se fueron, cerré la puerta con llave detrás de ellos y me quedé sola en la tranquila panadería, con las luces bajas y el olor de la masa de mañana fermentando en frío en la cámara. Adrián llegó 10 minutos después porque Teresa le había enviado un mensaje de texto cuando comenzó la reunión. No me preguntó si había ido bien. Hombre inteligente. Simplemente abrió sus brazos y yo entré en ellos. Me gustaría poder decirles que ese fue el final. No lo fue. Finales como ese nunca son un corte limpio. Hubo correos electrónicos de seguimiento, una carta de mi madre, una de Óscar, una más corta de mi padre después de una estancia en el hospital. Clara y yo intercambiamos algunos mensajes cuidadosos durante los meses siguientes. Nada dramático, nada cálido demasiado rápido, solo la verdad finalmente utilizada para algo más que retrasar las cosas. Pero la venganza, si quieren llamarla así, ya había ocurrido. No porque sufrieran, aunque lo hicieron. No porque los hice sentir dolor, aunque me negué a suavizar lo que habían hecho. La verdadera venganza fue esta, vieron exactamente en lo que me convertí sin ellos. Vieron la vida, el trabajo, el respeto, la paz, la familia elegida, el propósito, y entendieron que nada de eso les pertenecía. No tuvieron la oportunidad de regresar al final y llamarse a sí mismos parte del milagro. Ellos fueron el fuego, no la reconstrucción. En estos días, parte de cada ganancia trimestral de la segunda mañana se destina a una fundación que financia asistencia para la vivienda, capacitación laboral y subvenciones de emergencia, como una que otorga 250.000 pesos para proyectos de jóvenes que salen del sistema del DIF. La empecé porque ningún niño debería tener que volverse extraordinario solo para sobrevivir a lo que los adultos no hicieron. Esa es la lección que me importa ahora. Los niños recuerdan quién se quedó. Recuerdan quién puso excusas. Recuerdan que adultos los protegieron y cuáles protegieron su propia comodidad en su lugar. Y cuando esos niños crecen, merecen más que disculpas vacías. Merecen seguridad. Merecen dignidad. Merecen el derecho a establecer límites sin que los llamen crueles. He perdonado algunas cosas, principalmente para no tener que seguir bebiendo veneno cada vez que recordaba sus nombres. Pero el perdón no es acceso. La comprensión no es reencuentro. La compasión no es una llave para la puerta de mi casa. La niña que dejaron atrás todavía vive en algún lugar dentro de mí. Ya no la silencio. No le digo que siga adelante más rápido por la conveniencia de otras personas. La escucho. La protejo. Construí una vida lo suficientemente grande como para que nunca más tenga que sentarse junto a otra ventana, esperando pasos que no llegarán. Y si hay una verdad que espero que alguien que escuche esto se lleve consigo, es esta: la familia no se demuestra con sangre. La familia se demuestra por quién se queda cuando quedarse es difícil.